Dopaje en la lucha canaria. Bueno, para abordar este especial doping en la lucha canaria, tenemos con nosotros al doctor Antonio Ramos Gordillo. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, amigo Néstor. Antonio Ramos Gordillo es presidente de la Comisión Antidopaje de Canarias, además de profesor titular de Actividad Física para el Deporte en la Universidad de Las Palmas. Y además tengo entendido que la tesis doctoral que realizó en el año 1996, titulada Estudio epidemiológico del dopaje en los deportistas practicantes de lucha canaria en el periodo comprendido entre 1991 y 1996, fue la primera tesis doctoral relacionada con el dopaje del Estado español. ¿Estoy en lo cierto? Está usted en lo cierto, amigo. Esa es la primera tesis que se hace en este país sobre el dopaje desde el punto de vista de lo que significa el uso de la sustancia prohibida en un contexto determinado, en este caso en el contexto de la lucha canaria. Además ha servido para iniciar otros recorridos que afortunadamente nos ha ido llevando a circunstancias, a productos, a efectos y sobre todo a durezas responsables por el uso de ese producto en la salud de muchas personas. Si le parece, podemos comenzar tratando de aportar una definición lo más exacta posible o que se ajuste al momento, al estado de conocimiento actual acerca de qué es el doping, qué es el dopaje, cómo se podría definir el dopaje. La palabra dopaje la hemos traducido al español desde esa perspectiva de lo que es dopaje, cuando antes era un vocablo inglés, un vocablo sajón, doping, y a través del tiempo ha existido muchas definiciones. Quizás la que con mayor tiempo ha perdurado es que es el uso de cualquier sustancia extraña al organismo o propia del organismo, como podría ser la sangre, que se utiliza para mejorar el rendimiento de manera desleal, alterando seriamente la salud. Esa definición estuvo muchísimo tiempo, incluso hasta el año 2007, que se celebra en Madrid un Congreso Mundial de lucha contra el dopaje, donde ahora en la propia definición de dopaje van otros términos. Es el uso de una sustancia prohibida, es el uso de una sustancia que está incluida dentro de la lista de sustancias prohibidas, es negarse a pasar un control, es traficar con sustancias prohibidas, es comprar sustancias prohibidas en internet, en fin, es un largo etcétera. Pero en resumidas cuentas es usar una sustancia que está dentro de la lista de sustancias prohibidas. Esa podría ser ahora la amplitud, pero siempre recordando que es eso, usar sustancias para mejorar rendimiento y alterar la salud. Actualmente en Canarias existen buenos profesionales y medios suficientes para abordar esta problemática. En tiempos de crisis todo es difícil. A veces es muy importante el componente del compromiso para luchar contra algo. Yo creo que Canarias fue la primera comunidad, y eso es muy importante, la primera comunidad que en el Estado español crea una comisión antidopaje de Canarias a través del gobierno, a través de la Dirección General de Deportes. Y en el año 1991, estamos ahora en el 2011, hace 20 años, se crea esa comisión antidopaje precisamente para luchar con todas aquellas circunstancias raras que estaban aconteciendo en un deporte tan de la tierra como era la lucha canaria. A partir de ese momento se nombra por medio de la Dirección General de Deportes una comisión y un presidente de esa comisión, el cual sigue siendo el mismo, que es este que le habla, Antonio Ramos Gordillo. Y yo creo que por suerte profesionales hay en todas las comunidades, pero que además se hayan visto comprometidas a través de esa comisión para luchar contra el dopaje. Yo creo que en Canarias ha brillado con luz propia, sobre todo porque desde ese instante aparece una lucha necesaria para evitar trastornos que podían haberse presentado muchísimo más graves que lo que hemos visto. Bueno, si le parece, para entrar ya en materia, ¿no? En la materia que nos interesa, podemos entrar a comentar un poco el contenido de su tesis doctoral, que se encuentra resumido en el libro titulado Dopaje y Deporte, Antecedentes y Evolución, publicado por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Las Palmas. Y bueno, en principio este estudio abarcó 6 años, desde 1991 a 1996. A grandes rasgos, ¿qué fue lo que se encontró? Bueno, partíamos de una premisa, como toda tesis necesita una hipótesis. El planteamiento era ver si había dopaje. Teníamos claro que íbamos a encontrar que sí, pero no
sabíamos dónde nos íbamos a mover, ni qué era precisamente lo que podríamos detectar. A través del tiempo y una vez transcurrido todos esos años, comprobamos que el uso de sustancias prohibidas en la lucha canaria presentaba una relación importante, como ocurre en ese deporte donde la fuerza tiene una circunstancia importantísima, en este caso la lucha, de uso de esteroides anabolizantes. Tal es así que nosotros en ese espacio de tiempo encontramos una determinada cantidad de positivos, una cantidad de sustancias que aparecían. Y si tuviéramos que llevarlo hasta la actualidad, en Canarias, desde el año 1991 hasta lo que es el momento actual, han aparecido 26 positivos, 26 deportistas que han dado positivo a determinadas sustancias, pero con una especial incidencia en el uso de esteroides anabolizantes. Esteroides anabolizantes que lo que intentan es conseguir un aumento de la masa muscular para mejorar ese parámetro que es fundamental en la lucha, que es precisamente el parámetro fuerza. Aunque bien dice el dicho que vale más maña que fuerza, pero la maña viene acompañada de la fuerza, hace que el deportista se nos convierta en cuasi invencible, para someterse ante cualquier otro tipo de actividad. Entonces, los esteroides es lo más que hemos detectado, pero también hemos detectado estimulantes tanto anfetamínicos como no anfetamínicos. Los anfetamínicos son los derivados de la anfetamina, hemos encontrado anfetaminas y cocaína, y los no anfetamínicos, que son los derivados de la efedrina. También hemos detectado otro tipo de sustancias relacionadas con el cannabis e incluso muchos deportistas que por determinado tipo de circunstancias se negaron a pasar el control. Eso es lo que hemos detectado y lo que seguimos detectando. Es verdad, cada vez disminuye más el número de positivos a los esteroides, a pesar de los efectos que puedan producir, y aumenta más el uso de las sustancias adictivas, como puede ser la cocaína. Pero tiene mucho más que ver con el contexto social del día a día de los practicantes que de la propia mejoría con respecto al resultado deportivo. Así que eso es lo que hemos detectado. De hecho, han sido tres estimulantes no anfetamínicos, 6 anfetamínicos, 1 por cannabis y 11 esteroides anabolizantes y 5 deportistas que se negaron a pasar. Esos son todos los positivos que ha habido en la lucha canaria desde sus inicios hasta la actualidad. Entonces, podríamos clasificar los positivos a grandes rasgos, siempre a grandes rasgos en general, de una manera general, en positivos relacionados con el uso de sustancias prohibidas para mejorar el rendimiento deportivo y el uso lúdico, digamos. Podría ser. Es una clasificación que nosotros nunca hemos hecho porque siempre nos atenemos a que son productos prohibidos o no, pero sí podría hacerse esa clasificación. De hecho, en esa línea podríamos hablar que el porcentaje de los que mejoran el rendimiento, por ejemplo los esteroides anabolizantes, que son de lo que hemos detectado que es casi el 42% de los positivos, estaría frente a lo que sería el uso de estimulantes, que precisamente está cerca del 35%, y unido al cannabis, que también está en otra línea, estarían casi entre el 45% de los esteroides, 40%, 30 aproximadamente, y el resto de deportistas que se han negado a pasar. Pero podríamos hacer esa clasificación atendiendo a la mejora o al uso social en relación directa al producto que se está utilizando. Bueno, ¿cuál es el mecanismo por el cual se recogen las muestras para realizar su análisis? Bueno, nosotros a través de la comisión decidíamos, en un primer lugar, por sorteo, pero teniendo en cuenta la particularidad de la lucha canaria, que a veces cambiaban las luchadas de días, cosa que no ocurre en otras modalidades deportivas, lo hacíamos en primer lugar a través de notarios. Pero comprobamos que eso nos representaba una dificultad, y es que a veces íbamos a los controles y ya la luchada se había celebrado, con lo cual teníamos que sortear aquellas que sabíamos fijas a través de la propia federación, que nos decía cuáles iban a haber en esa semana, y ahí sorteábamos. Sorteábamos luchadas y acudíamos a esa luchada en la cual nadie sabía, ni nadie sigue sabiendo en la actualidad, que se hace control. Una vez estamos en la luchada, podríamos utilizar la selección de distintas formas. Seleccionamos en competición, que sería en la luchada oficial, o en el entrenamiento. Acudimos a un determinado equipo a hacerle el control. Y dentro de esa luchada en competición seleccionábamos por el acta de la luchada, los 12 luchadores que están en acta, y también
también podíamos hacerlo directamente a esos propios deportistas. En un principio siempre había un puntal y un luchador no clasificado, pero llegó un momento en que los equipos solamente tenían un puntal y tampoco parecía lógico que fuera el puntal el que siempre tuviera que pasar el control, cuando la inmensa mayoría de los positivos no los hemos detectado precisamente en los puntales. Entonces, esa es la manera de hacer los controles, y luego queda esa otra que hacemos en el entrenamiento o fuera del entrenamiento cuando queremos buscar a un deportista en concreto, porque queremos hacer un estudio adecuado, determinado, para ver si hay uso de sustancias prohibidas fuera de lo que es la propia competición. Entrando a analizar las sustancias concretas que se encuentran en los análisis que se practican al deportista de lucha canaria, llama la atención que se encuentran dentro de las sustancias no incluidas como sustancias dopantes el alto porcentaje de nicotina, el alto porcentaje de luchadores fumadores, ¿no? Es cierto, eso fue uno de los datos que nos llamó la atención. Aparecen dos cosas raras. En un primer momento aparecía el indol, pero ese era un producto de degradación de la orina. Pero luego, en segundo lugar, el alto porcentaje de nicotina. Nos llamaba la atención y comenzamos a hacer un estudio pormenorizado al respecto, y al final comprobábamos que había una casualidad alta entre aquellos deportistas que en esos instantes, sobre todo en las primeras etapas, más próximo al año, entre el año 1991 y el año 2000, que eran fumadores que pasaban control. Y posteriormente comenzó a disminuir esa circunstancia de detectar nicotina en la orina, lo cual decía que también en las prácticas de la lucha los luchadores habían disminuido el uso del tabaco. Fue curioso, pero fue algo que intentamos también constatar, que no estaban utilizando ninguna otra sustancia mezclada con la nicotina, y comprobamos que no había nada, sino se correspondía precisamente con el uso del tabaco. Dentro de las sustancias declaradas como incluidas en la lista de sustancias dopantes, pero que por su cuantificación en los controles no se habían considerado como tal, destaca el cannabis, ¿no? Con respecto al cannabis, el cannabis hoy en día es una sustancia prohibida. De hecho, el cannabis, nosotros cuando estamos haciendo controles de dopaje, hay dos maneras de también catalogar a la sustancia prohibida: de manera cualitativa o de manera cuantitativa. De manera cuantitativa quiere decir que tiene que haber una determinada cantidad para darlo como positivo. En cambio, de manera cualitativa quiere decir que por poco que aparezca, lo consideramos positivo. De hecho, si aparece, por muy poco que aparezca de cocaína, ya lo consideramos positivo. En cambio, el cannabis tiene que aparecer una determinada cantidad. Nosotros damos positivo el cannabis normalmente cuando existe más de 15 nanogramos de tetrahidrocannabinol en orina. Y eso quiere decir que no son fumadores pasivos, sino son fumadores activos. En un primer momento, el cannabis no se consideraba una sustancia prohibida, salvo que la propia federación así lo indicase y lo fuese a buscar. Eso fue hasta el año 2000 y algo. Pero cuando ya se incluye el cannabis como sustancia total y absolutamente prohibida en la lista de sustancias prohibidas, porque no olvidemos que la lista de sustancias prohibidas es una lista abierta. Quiere decir que hay un producto que puede estar, pero también puede dejar de estar si se comprueba que no es cierto, que cumpla unas determinadas funciones. En este caso, el cannabis pasó a estar dentro de la lista, y antes no daba positivos aunque apareciera el cannabis en la orina, pero posteriormente, incluso con dosis baja. El último positivo que aparece en Canarias es por cannabis, una dosis muy baja, pero se dio como positivo porque superaba los 15 nanogramos en orina. Entonces, es una sustancia que se cuantifica, y en un primer momento no se consideraba como tal, y hoy en día ya sí se considera cuando supera esa cantidad. Por esa razón era necesario cuantificar la cantidad de tetrahidrocannabinol en orina. Bueno, hay otro tipo de sustancias que por prescripción médica, aunque estén dentro de las sustancias incluidas como dopantes, se permite su uso justificado, ¿verdad? Hay unas sustancias que llamamos parcialmente permitidas. Son sustancias restringidas, que la utilización de las mismas lleva implícito que exista una patología para su uso. Por ejemplo, estaríamos hablando del salbutamol. Por ejemplo, estaríamos hablando de la insulina. La insulina solo permitimos que la utilicen los diabéticos insulinodependientes. Si aparece insulina en la orina de un diabético, de una persona que no es diabética, inmediatamente la consideramos positivo, porque la insulina es un anabolizante.
y la consideramos dentro del grupo de las hormonas peptídicas. En cambio, el salbutamol, que es una sustancia para broncodilatar en aquellas personas que sufren procesos respiratorios, pues en una dosis baja las permitimos, pero que previamente hayan pasado pruebas de esfuerzo para demostrar que existe una patología de base y que es precisamente ese fármaco el que precisa para evitar ese trastorno. Porque en esto siempre hay mucha cuestión escondida. Por ejemplo, el salbutamol, en dosis bajas nos produce un efecto broncodilatador, quiere decir que mejoramos la respiración porque dilata los bronquios. Pero si se aumenta la dosis, ese fármaco actúa como estimulante. Y si aumentamos a otro, todavía muchísimo más alto la dosis, actúa como anabolizante. ¿Qué quiero decir con esto? Que los deportistas, y a veces el influjo, el que está alrededor de ellos, saben en qué dosis se puede usar un fármaco para provocar un determinado efecto. Entonces, es parcialmente permitida, pero solo la permitimos en aquellos que tienen la patología. En los que no tienen la patología, la aparición de esa sustancia en dosis determinada, porque se cuantifica, también conlleva a la sanción. Algo parecido ocurre también con los derivados de la efedrina, ¿verdad? Exacto. La efedrina estaríamos hablando de los estimulantes no anfetamínicos. Los estimulantes no anfetamínicos, como podría ser la efedrina, la pseudoefedrina, las pemolinas, las catinas, etcétera, las cuantificamos. Y para que sea positivo, tienen que tener por encima de una determinada cantidad en orina. Por eso, el laboratorio, cuando nos llega un resultado que solo conoce el responsable de la Comisión Antidopaje, en este caso, mi persona, soy el único que sabe qué deportista se corresponde con un nombre, con un número, porque al laboratorio no va ningún nombre, solamente va un código. Ese código normalmente quien lo tiene que registrar es el responsable político en cada comunidad, que sería en este caso la Dirección General de Deportes, que a su vez delega en la Comisión Antidopaje en el presidente. Yo soy el único que sé exactamente quién es el deportista que se corresponde con tal código. Y cuando nos viene que aparece una sustancia no permitida, porque ese es el resultado, sustancia no permitida, nosotros valoramos la cantidad. Y cuando vemos la cantidad, señalamos si esa sustancia no permitida pasa a ser una sustancia prohibida o sigue siendo no permitida y no pasa absolutamente nada porque no supera la dosis. La dosis nos viene indicada desde el laboratorio. Y en este país solo hay 2 laboratorios que pueden controlar, que es el de Madrid, del Consejo Superior, y el de Barcelona, el IMIN. Porque en el mundo solo hay 32 laboratorios acreditados para hacer los estudios de las sustancias prohibidas. En el resto no se permiten porque tienen que estar habilitados para ello. Y bueno, ahí estarían también los estimulantes no anfetamínicos, que son precisamente la efedrina, como he señalado, la pseudoefedrina. En un momento también estuvo la cafeína, pero la cafeína ya desapareció, porque hay 3 parámetros que nos dicen si una sustancia debe estar incluida o no en la lista de sustancias prohibidas. Primero, que atenten seriamente contra la salud. Segundo, que mejoren el rendimiento deportivo. Y tercero, que actúe contra la ética en el deporte. Cuando cumplen 2 de esos 3 requisitos, las incluimos en la lista. Y si dejan de cumplir, salen de la lista. Por ejemplo, la cafeína estuvo, pero ya no está. Y a pesar de que hacemos seguimiento de la dosis de cafeína que puedan aparecer en orina. Y otro tipo de sustancias análogas a la cafeína, como puede ser a lo mejor la teína o las sustancias que incluyen las bebidas energéticas, por ejemplo el Red Bull, que incluye taurina, o las bebidas derivadas del ginseng y del resto de bebidas de este tipo, también se siguen. Seguimos todas las sustancias que puedan aparecer, porque tendrían que estar incluidas. La teína cumple el mismo efecto que la cafeína. En su momento también pasaba lo mismo, pero es más difícil detectar teína, no por la dificultad de detectarlo en la orina, sino por la dificultad de tomarlo en una dosis determinada que la propia cafeína. Porque no olvidemos que hay muchas pastillas que además se utilizan para analgesia de molestias a nivel de cefaleas, de dolor de cabeza, etcétera, que contienen cafeína que otro tipo de productos. Esos positivos casi siempre eran por el uso de fármacos donde había un componente alto de cafeína. Era más difícil el de la teína. Y con respecto al resto de estimulantes, ya sean los ginsenócidos, la taurina del Red Bull, etcétera, no están incluidos como sustancias prohibidas. Ahora bien, eso no quiere decir que el uso del Red Bull
pueda provocar un trastorno. Cumple una de las funciones de las tres que decíamos, y es fundamentalmente que cuando lo mezclan y se mezcla mal, y cuando se mezcla con el efecto contrario del que produce él, el Red Bull es un estimulante, tiene una sustancia estimulante, y lo mezclan, por ejemplo, con el alcohol, que es un depresor del sistema nervioso central, está claro que las posibilidades de que se produzcan circunstancias anómalas son altas, a pesar de que muchos puedan pensar que beneficia en determinadas circunstancias, provoca un daño importante, sobre todo en las poblaciones juveniles que no están habituados a dosis de estimulantes tan altas, pero no está incluido dentro de la lista de sustancias prohibidas. Bueno, sin lugar a dudas, las sustancias más peligrosas son los estimulantes anfetamínicos o no anfetamínicos, que ya nos comentaba, y los esteroides anabolizantes androgénicos. Correcto. Destaca sobremanera el uso de esteroides destinados a uso animal. Por ejemplo, el que más porcentaje se halló en su estudio es la nandrolona, ¿no? Es cierto, la nandrolona, y sigue siendo la que está en primer lugar con respecto al uso de sustancias prohibidas en la lucha y dentro de los esteroides anabolizantes, la nandrolona es la que encontramos en el mayor porcentaje. De hecho, de los 11 esteroides anabolizantes positivos que hemos detectado, 7 eran por nandrolona, aunque normalmente hay una mezcla de más de un esteroide anabolizante. Pero el mayor porcentaje lo encontramos en nandrolona. Tal es así que hubo un momento en que a través del positivo de un deportista de lucha canaria que dio positivo a 11 esteroides anabolizantes, nos preguntaban que si de alguna forma aquí la metandienona la podíamos detectar mucho más. Y nosotros decíamos que no, que en las Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos, el positivo más alto de esteroides anabolizantes corresponde a la metandienona. En cambio, en Canarias, el positivo más alto corresponde a la nandrolona. Después tenemos la metenolona, metandienona, etcétera, etcétera. Pero el positivo que más veces ha aparecido en la lucha canaria es precisamente la nandrolona. Y ocurría una cosa, y es que antes las nandrolonas tenían una vida media larga. Nosotros hemos llegado a detectar nandrolonas 14 meses después de haber sido utilizadas en orina. Hoy en día son nandrolonas de vida media corta, de 24 a 48 horas. Por esa razón tenemos que hacer controles por sorpresa para intentar detectarlas, porque antes era muy difícil que escapara. Ahora, con una nandrolona de vida media corta, lo toman y el efecto se produce y a las 48 horas desaparece esa sustancia de la orina. Por esa razón, los controles por sorpresa cubren esa necesidad de controlar ese espacio. Pero sí, es la nandrolona la que con mayor frecuencia hemos detectado en Canarias, específicamente en la lucha canaria. ¿Qué efectos a corto o medio plazo puede producir el uso de esteroides anabolizantes? Los esteroides anabolizantes son todo derivado de la hormona masculina testosterona. Por tanto, tenemos que ser conscientes que los efectos positivos y negativos estarán directamente proporcional a lo que produce la testosterona, que es la responsable de los caracteres sexuales secundarios masculinos. O sea, claramente una masculinización, y una masculinización que viene unido a un aumento de la fuerza muscular y además a un aumento de esa masa, de esa hipertrofia, de esa masa muscular cuando se trabaja específicamente. O sea, que van a colocar el parámetro fuerza en el lugar fundamental del resultado positivo cuando lo utilizan por eso, para poder rendir más. Pero esa es la parte positiva. Como estoy seguro que usted me va a responder, a preguntar la parte negativa, exacto, al mismo tiempo de señalar que el uso de esteroides anabolizantes en dosis altas durante mucho tiempo va a provocar un efecto negativo a nivel del órgano que metaboliza todo lo que entra en el organismo, que es el hígado, que es causante en un porcentaje alto de la presencia de tumores hepáticos. Nosotros en Canarias lo hemos publicado en revistas internacionales, ya tenemos precisamente situaciones difíciles originadas por el uso de esteroides anabolizantes. Pero además de provocar tumores hepáticos, hemos detectado tumor gástrico, ginecomastia, que es el aumento de la mama en el hombre, cambio de la voz en la mujer, cambio del vello, en fin, un largo etcétera que va a provocar trastornos e incluso el debate fundamental, azoospermia, que significa desaparición de espermatozoides, e impotencia sexual. Y digo esto último a este nivel porque quizás lo que desgraciadamente asusta más, cuando uno tendría que asustar más la presencia de tumores, pero la azoospermia, la desaparición de los espermatozoides y la impotencia sexual en dosis a largo tiempo y alta se presenta de una forma clarísima.
Y algo que la gente ignora, muchos efectos secundarios que se producen a nivel cardiovascular los originan los esteroides anabolizantes, porque provocan que disminuya el buen colesterol, que es el HDL colesterol, que nos protege del infarto, y hace que aumenta el mal colesterol y también el resto de las grasas en el cuerpo, y rompe el ciclo de la testosterona. O sea que los efectos son terribles, terribles. Lo que ocurre es que la gente se sigue dejando llevar pensando en el beneficio importante. De ahí el conflicto fisiológico que se produce cuando la gente sigue queriendo presumir de cuerpo y precisamente en el uso de esa sustancia está vendiendo su cuerpo en un espacio determinado de tiempo a que le pueda acontecer un trastorno muy alto. Efectivamente, vivimos unos tiempos en los que el cuerpo representa una de las mayores preocupaciones de la gente joven. El estar bien físicamente hace que muchas personas se cuiden o malcuiden, mejor dicho, acudiendo a sustancias nocivas para la salud. Referente a esto, actualmente la mayor parte o una gran proporción, un gran porcentaje de la juventud acude a gimnasios para mejorar su aspecto físico. ¿Qué hay de cierto en que algunas sustancias empleadas como complementos dietéticos para el culturismo incluyen sustancias prohibidas? Me alegro que me haga esta pregunta, amigo Néstor, porque sabemos la relación directa que hay entre población juvenil e intentar modificar, digamos, estética corporal, sin importar lo que usan, muchas veces llegando a los esteroides anabolizantes con las complicaciones que se producen, que ya hemos señalado, y otras veces haciendo un uso masivo de proteínas, de carbohidratos o incluso de creatina, e incluso de productos vitamínicos, muchas veces provenientes de Estados Unidos. En Estados Unidos existe una ley que da una cierta permisividad a que mientras no se diga que esos productos van a mejorar la salud, permiten la mezcla de metabolitos de los esteroides anabolizantes con esos propios complejos vitamínicos, provocando los mismos efectos que provocan los esteroides anabolizantes cuando se utilizan para cambiar la tipología muscular. Y lo que está aconteciendo es que se benefician y ellos interpretan que ha habido un cambio tremendo desde el momento en que comienzan a utilizar esa sustancia. Pero no son capaces de entender que además de lo que están tomando en dosis altas, que también va a provocar un daño renal y hepático, está provocando otro daño como consecuencia de esos metabolitos. ¿Y yo qué le digo a la gente? Pues yo le digo, primero, que hay que ser muy cuidadoso y los productos deberían ser que pasen todos registros de farmacia, registros de sanidad. Muchos productos comprados en herbolarios no dan la garantía de que sean exactamente lo que dice en el prospecto que llevan. Nosotros hemos llegado a detectar positivos con un alto porcentaje de diferentes productos de personas que compraban en ciertos herbolarios y decía en el prospecto que no tenían ninguna sustancia prohibida, cuando luego comprobamos que no era cierto y que sí que existían componentes, pero como no pasaban registro de farmacia, es una manera de enganchar a los que están comprando ese tipo de productos. Yo suelo decir continuamente que es importante ser consciente que la mejor ayuda ergogénica está claro que es una alimentación adecuada y que cuando queremos introducir un aporte de proteínas, de hidratos, de creatina, de complejos vitamínicos, seamos conscientes que la compra de ellos en aquellos lugares que no obedecen a la utilización para mejorar la salud pueden traernos serias consecuencias. Y si son deportistas que pasan controles de dopaje, pueden dar positivo creyendo que no están tomando nada. Y señalo una cosa importante. En último lugar, uno es responsable de lo que aparece en la orina de cada uno. De tal manera que aunque uno crea que no lo haya tomado porque dice que allí no hay nada, y aparezca en la orina, es responsabilidad de él. Por eso la necesidad de saber qué se está tomando para evitar este tipo de circunstancias negativas. Bueno, la verdad que todo lo que me está contando me está resultando muy interesante, seguro que a nuestros oyentes también. Y desde luego la función educativa de lo que usted nos está diciendo es muy alta, ¿no? Yo creo que los luchadores de lucha canaria deben saber qué sustancias están tomando y qué consecuencias tienen para su salud, ¿no? Mire, le voy a poner un ejemplo y
se lo voy a poner con nombre y apellido. Esta semana nos llega un informe de deportistas puntales máximos en la lucha canaria, en este caso de la isla de Tenerife, donde nos llega el informe de lo que está siendo tratado por una patología determinada. Y cada vez que toman alguna sustancia, nos están llamando para saber si pueden o no pueden tomar. Primero ya lo valoran en nuestro aspecto, pero segundo nos preguntan, nos llaman y se asesoran de que lo que están tomando no es prohibido. Yo creo que eso es muy importante. Hemos creado una sensibilidad. Y hay gente que es tremendamente sensible a estas cosas, con lo cual ya estamos generando esa responsabilidad de que no todo puede ser tomado, ni aunque lo prescriba el médico. Porque hay gente que dice que me lo mandó el médico. No. Nadie puede prescribir un producto prohibido. Y si lo prescribe y uno lo toma, el médico podrá tener una responsabilidad cuando es consciente de las circunstancias. Pero si no, repito, el deportista va a cumplir una anomalía que después será sancionada. Porque yo creo que en la lucha canaria y en todas las modalidades deportivas, no solo cumplimos la parte coaccitiva, que desgraciadamente también es preventiva, es decir, hacer controles para evitar que la gente toma, sino que también nos dedicamos fundamentalmente a lo que es la información y a intentar que aquellos que están creciendo en el campo del deporte, sin importar la modalidad, puedan recibir información y que sepan exactamente qué tipo de productos pueden tomarse y qué no. Ahora mismo le digo que en Gran Canaria se está celebrando un curso medio de entrenadores de lucha canaria y ahí incidimos en aquellos que están continuamente en relación directa con los deportistas, con practicantes de lucha canaria, de siempre preguntar qué toman o qué dejan de tomar sus deportistas, que se impliquen un poco más, porque es la única manera de evitar positivos. Y voy a decir que a pesar de que en un primer momento aparecieron muchos positivos, en los últimos tiempos cada vez hay menos. Yo creo que también es un poco de control, en otras circunstancias yo diría de miedo, y en otras circunstancias yo diría de conocimiento. Y bueno, afortunadamente vamos caminando. Pero la acción preventiva en estos momentos, les puedo asegurar, es el que se convierte en el mayor de los tesoros de la Comisión para seguir informando en las poblaciones juveniles que entran en la práctica deportiva, la que sea, para que sean cuidadosos a la hora de utilización de cualquier tipo de producto. Bueno, y un luchador que quiera consultar qué tipo de sustancias puede tomar frente a alguna patología que se le pueda producir, ¿a dónde puede acudir? Hay 3 lugares donde normalmente recibimos información. La inmensa mayoría conocen mi móvil. Mi móvil todos los fines de semana y entre semana recibe información directa de si me puedo tomar esto o lo otro. En segundo lugar, el teléfono de la Comisión Antidopaje, que es el teléfono que está en la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias, que ese sí lo doy siempre, que es el 928 45 55 75. Y en tercer lugar, a través de un correo electrónico que es el que yo controlo, donde veo las sustancias. Y también tenemos un fax donde recibimos esa información. La inmensa mayoría de los deportistas controlan y siempre le preguntan a través de la federación, nos llaman y estamos nosotros siempre respondiendo todas estas cosas. Porque es la única manera, repito, de darle seguridad que el producto que están utilizando no les llame, no les vaya a provocar ningún susto, ya no para que pueda provocar un positivo, que también, que es muy terrible, sino para evitar que se pueda producir un trastorno cuando alguien pueda decir que hay desconocimiento, cosa que hemos de señalar que desconocimiento cada vez menos, y cuando se usa un producto, el deportista que lo usa sabe el resultado que va a obtener, por tanto desconocimiento cada vez menos. Pues doctor Antonio Ramos Gordillo, presidente de la Comisión Antidopaje de Canarias, muchas gracias por haber entrado a participar en este programa de La Agarrada. Don Néstor, las gracias se las doy a usted porque probablemente aquellos que escuchan y se sensibilicen saben cuál es la lucha que seguimos y se preocupan un poco más para recibir una mayor información, con lo cual mejoramos la salud de nuestros deportistas. Muchas gracias. Muchas gracias, un saludo.